historia, hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo con nosotros. El apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros. Hemos visto, dice, su gloria. Ese estuvo hace 2000 años atrás. Así que por eso estamos como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que celebrar triunfo, ese triunfo que tenemos. Así que no estemos preocupados, tristes, como digo pastor. La preocupación no es la preocupación. Si estás triste, no es de preocupación. Tenemos que gozar esa victoria que tenemos. También apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación, ¿cómo sería? Vana, dice. Por justo estamos aquí. La fe hubiera muerto, dice. Ahora Cristo resucitó. A través de ese Cristo estamos diciendo ¿cómo? Solo Cristo. Imagínate si Cristo no hubiera resucitado, por justo estamos aquí diciendo solo Cristo, solo el reino de Dios. Ahora Cristo resucitó. Con ese poder decimos solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos que aferrar ese pacto. Eso tenemos que ver. Así que cada día más tenemos que disfrutar esta bendición. Hoy, esta mañana, quiero compartir el plan absoluto de Dios a las 237 naciones. Vamos a ver. El plan absoluto de Dios a las 237 naciones y 5,000 tribus. Eso tenemos que ver, el plan absoluto de Dios a las 237 naciones. Ese plan de Dios fue desde el principio. A pesar del hombre se cayó. ¿Cuál fue el plan de Dios? Ese plan absoluto de Dios. Hoy, como estamos diciendo, nuestra misión es proclamar, evangelizar, llevar ese mensaje de solo Cristo. Por eso es importante, tenemos que tener ese fue el plan absoluto de Dios. Vamos a ver el texto, Hechos, capítulo 1, versos 1 al 14. Antes, pastor, este texto también habló. Por eso es importante, tenemos que entender el plan absoluto de Dios. La iglesia Emmanuel de Panamá tenemos que aferrar, como iglesia primitiva aferró ese plan absoluto de Dios. Ellos tenían ese plan absoluto de Dios. Ellos disfrutaban, gozaban, porque tenían ese plan absoluto de Dios. Ese plan no fue la iglesia primitiva, ese plan no fue de nosotros. Ese plan no fue de Iglesia Emmanuel de Panamá, eso fue plan absoluto de Dios. Por eso vamos a ver la primera introducción. ¿Qué ellos vieron en la primera parte? En el plan absoluto de Dios. Cuando conocemos correctamente el plan absoluto de Dios, cuando disfrutamos ese plan absoluto de Dios, cuando gozamos, disfrutamos el culto, vamos a ver primero mis 24 horas. Mis 24 horas. Eso voy a ver cuando yo disfruto, cuando yo veo ese plan absoluto de Dios, cuando yo veo ese plan de Dios, voy a disfrutar mis 24 horas. Al disfrutar, ¿qué va a pasar? El culto va a tener la obra de Dios en mi vida. La obra de Dios. La obra de Dios. Cuando conocer ese plan absoluto de Dios, voy a tener mis 24 horas. Así viene la obra de Dios en nuestras vidas. Al tener eso, ¿qué vamos a tener? El trono celestial está en mí. El trono celestial. Trono celestial. Trono celestial está en mí. Por eso la iglesia primitiva, los primeros discípulos, apóstoles, estuvieron en ese plan absoluto. Entonces ellos vieron sus 24 horas, la obra de Dios, el trono celestial está en ellos. Así vamos a tener, ¿qué más vamos a ver? El pacto
el pacto de Cristo. Vamos a disfrutar. ¿Qué vamos a ver al ver ese pacto? Cuando yo disfruto ese plan absoluto de Dios, una vez más, vienen mis 24 horas. La obra de Dios acerca, el trono celestial está en nosotros. Vamos a disfrutar ese pacto, vamos a aferrar el pacto de Cristo. Así vamos a disfrutar, ¿qué? Hechos 1:1, Hechos 3:8, 1:3 y Hechos 8. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. A tener ese plan absoluto de Dios, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a gozar? ¿Qué vamos a ver? Por eso tenemos que ver ese plan absoluto de Dios. Cuando yo veo ese plan absoluto de Dios a las 237 naciones, ¿cuál sería nuestra vida en nosotros? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué secreto vamos a descubrir? ¿Qué secreto vamos a ir a ese campo? Hoy vamos a descubrir, como iglesia primitiva descubrió ese plan absoluto de Dios. Mis 24 horas, la obra de Dios está en nosotros, el trono celestial está en mí, el pacto de Cristo voy a aferrar, voy a disfrutar ese 1:1, 1:3 y 1:8. Así yo puedo ver el secreto de Dios está en mí. ¿Qué vamos a ver secreto? Primero, ¿qué secreto podemos ver? Dice, aquellos que poseían el secreto de Dios. ¿Qué tenían ellos? Uno, secreto. ¿Qué secreto ellos conocían? Génesis. Génesis 3:15, la promesa, el pacto. Eso voy a descubrir el secreto de Dios. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué secreto vamos a conocer? Éxodo 3:18. Aquellos que poseían este secreto de Dios. Génesis 3:15. Éxodo 3:18. Ellos conocían ese plan de Dios. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a descubrir cuando conocemos ese secreto? Secreto de Isaías capítulo 7. Virgen concebirá, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso estamos aquí, la iglesia Emmanuel, juntos que conozcamos ese secreto, el plan de Dios. Así podemos evangelizar ese secreto. ¿Qué vamos a descubrir? Mateo 16:16. Pedro confesó, Jesús es el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Aquellos que poseían este secreto, aquellos poseían este secreto de Dios, aquellos conocían el plan de Dios a las 237 naciones, a 5,000 tribus. La iglesia primitiva disfrutaba, confiaba, oraba. ¿Qué podemos descubrir? Ellos, ¿qué descubrieron en la iglesia primitiva? San Juan, ¿qué? Consumado es. Consumó Cristo. Ellos conocían Monte Calvario, Monte Olivar, el aposento alto. Por eso, iglesia Emmanuel, tenemos que aferrar ese pacto de Cristo para poder llevar esa misión del Evangelio de Cristo. Pastor nos decía semana pasada el título, ¿cómo se llamaba? La misión, lámpara de misión no se puede apagar. Siempre tiene que estar encendido a través de ese Génesis 3:15, la promesa que Cristo vendrá algún día. Cristo murió, resucitó y hoy estamos celebrando. Esa es la promesa, ese es el secreto, ese es el plan absoluto de Dios. La iglesia debe descubrir, debe disfrutar. Si no conocemos ese secreto, no vamos a evangelizar. Por eso es importante. Segundo, ¿qué podemos ver segundo? ¿Qué vieron ellos? El movimiento de oración. Oración, movimiento de oración. ¿Qué hubo en el aposento alto de Marcos? ¿Qué hubo en la iglesia primitiva? Los discípulos vieron que oración profunda.
oración profunda. Profunda. ¿Qué más pidieron ellos? Oración concentrada. Oración concentrada. ¿Qué más pidieron ellos? Oración marcada. Oración marcada. ¿Qué ellos vieron después? Perseveraban unánimes. Perseveraban. Dice, perseveraban. Unánimes. Unánimes. Por eso, importante, ellos celebraban unánimes. Hechos, capítulo 2, versos 43 hasta el 47. Ellos compartían, comían, oración profunda, disfrutaban, estaban conectados sus 24 horas. Por eso, la iglesia de Emmanuel tenemos que disfrutar, tenemos que conocer el plan absoluto de Dios. Para conocer ese plan absoluto de Dios, vamos a disfrutar mis 24 horas, la obra de Dios para cumplir en nuestras vidas. El trono celestial está en nosotros. Vamos a disfrutar con ese pacto. Vamos a seguir así disfrutando Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1. Y conocer ese secreto de Génesis 3:15, 3:10, Éxodo 3:18, Isaías 7:14 y Mateo 16. Jesús es el Cristo y todo consumado es. Por eso el plan absoluto de Dios tenemos que conocer en nuestras vidas y disfrutar como la iglesia primitiva disfrutó, gozó el culto, aferraron, conocían ese pacto, ese secreto. Así podemos ser, ¿qué podemos ser último? Ser testigo. Ser testigo. Cuando uno conoce el plan de Dios absoluto, cuando uno conoce el plan absoluto de Dios, podemos ser testigos como miembros de la iglesia de Emmanuel. Esa es nuestra tarea, ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿A dónde? A las 237 naciones, a 5,000 tribus, para proclamar el evangelio de Cristo. Como dije, hoy estamos celebrando la victoria, la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a ser testigos? ¿Para qué vamos a proclamar el evangelio de Cristo? ¿Para qué vamos a llevar ese mensaje? ¿Para qué vamos a levantar discípulos, obreros, si Cristo no hubiera resucitado? Ahora dice Pablo, Cristo resucitó. Dice Pablo, primeramente nos enseñó, Cristo murió, fue sepultado, al tercer día se resucitó, dice Pablo. Por eso, gozo, vamos a predicar a las naciones, ser testigos. Por eso, importante, tenemos que ser testigos, ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra, dice Pastor Partecilla. ¿Qué podemos ver? Ser testigos, podemos ir al campo de misiones. Campo de misiones. ¿Por qué tenemos que ir a las misiones? Por llevar ese plan absoluto de Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, ser testigo en el campo. ¿Por qué? Cristo, el pacto, Génesis 3:15 tenemos que enseñarle. Hechos, Éxodo 3:18 tenemos que proclamar al campo de misiones. ¿Qué vamos a restaurar? Dos, vamos a restaurar misiones y evangelismo. Misiones y evangelismo. Esa es nuestra tarea, llevar ese evangelio, misiones y evangelismo. Importante. ¿Qué vamos a hacer? Después, las puertas del evangelismo abre. Las puertas. El evangelismo abre. Por eso es importante, Iglesia Emmanuel, tenemos que ver por qué somos la luz. 237 naciones y 5,000 tribus. Somos la luz. La iglesia de Emmanuel tiene que llevar esa luz a las naciones. ¿Por qué? A llevar esa luz de Cristo. ¿A dónde? 237 naciones a 5,000 tribus que no han escuchado el evangelio de Cristo.
Por eso estamos aquí en la iglesia Emmanuel. Por eso estamos celebrando la victoria de Cristo. Somos la luz de Cristo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos ver? Somos discípulos absolutos. ¿Por qué hemos sido? ¿Por qué Dios nos llamó? Pastor Bar decía, Dios nos llamó por algo. Pastor Bar nos decía, Dios nos llamó a esta época para llevar ese mensaje de Cristo. Porque somos un discípulo, somos obreros, somos la iglesia de Emmanuel que llevamos esa luz de Cristo. Somos discípulos absolutos. Absolutos. Por eso, iglesia de Emmanuel, tenemos que descubrir ese secreto que hubo aposento alto de Marcos. Debemos de descubrir que iglesia primitiva aferró el plan absoluto de Dios. ¿Cuál sería nuestra conclusión en nuestras vidas? Conclusión. ¿Por qué? Somos torre de oración. Tenemos que levantar torre de oración. Torre de oración. De oración. Importante, tenemos que levantar el torre de oración. ¿Para qué? Para que podamos llevar ese mensaje de Cristo. Si no levantamos el torre de oración, podemos fracasar en nuestro campo, nuestra familia, nuestros amigos. No podemos llevar ese mensaje de Cristo. Por eso es importante, cada uno tenemos que levantar nuestra torre de oración. Ese tiene que ser mi vida de conclusión. Levantar mi torre de oración. ¿Por qué? Somos antena espiritual. Antena espiritual. ¿Por qué? Somos guardas espirituales. Guardas espirituales. ¿Por qué? Somos doctores espirituales. ¿Ah? ¿Por qué somos doctores espirituales? Tenemos que llevar ese mensaje. El campo está enfermo, el campo está sufriendo, el campo está terrible, el campo está oscuridad. La semana pasada nuestra anciana Cindy decía, Dios le llama a Jonás a llevar ese mensaje. ¿A dónde? A Nínive. Nínive estaba desastre, Nínive está oscuridad. Dios le llama a Jonás a pregonar ese evangelio. Porque estaba oscuridad ese pueblo de Nínive. Estaba un desastre, estaba un caos espiritual. En vez de llevar ese mensaje, Jonás, ¿dónde se fue? Se fue a otro lugar. Por eso es importante, somos doctores espirituales, que vamos a llevar ese mensaje al campo que necesita. Levantar esa torre de oración. Somos, ¿qué? Antena espiritual. Somos guardas espirituales. Somos doctores espirituales. Ustedes son doctores espirituales a llevar ese mensaje al campo de misiones. ¿Qué más? Somos empagadores espirituales de Cristo. Somos empagadores. Somos empagadores espirituales. Somos empagadores en el nombre de Cristo que vamos a llevar ese mensaje al campo de misiones. ¿Por qué? Somos élites del evangelista. Somos élites. Ustedes son élites del evangelistas, son del evangelio. Somos élites del evangelio. Por eso, hoy, a través del mensaje que hoy en la mañana del pastor nos decía, la resurrección, lo más importante, estamos disfrutando esta mañana. Una vez más, la iglesia Emmanuel, tenemos que conocer el plan absoluto de Dios a las 236 naciones. Al disfrutar, conocer ese plan, voy a tener mis 24 horas. La obra de Dios está en mí. El trono del trono celestial está en mí. Voy a cumplir el pacto de Cristo, voy a aferrar. Así puedo disfrutar. Así puedo ver el secreto de Dios, que en el 3:15 es la promesa, ese Mesías que vendrá algún día. Cristo vino, murió, resucitó. Y tercer día, Él resucitó. Ese mensaje tenemos que llevar
ese secreto de Génesis 3:15. La sangre del cordero es Cristo, Éxodo 3:18. Isaías, digo, profeta decía, una virgen dará un luz. Se llama Emmanuel, es pacto de Cristo, pacto de solo Cristo. Decía apóstol Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios viviente. Todo consumado en el monte Calvario. Así que cada problema, circunstancia que estamos aquí, tranquilo, no se preocupen, todo consumado es. ¿Para qué? Así podemos llevar el mensaje al campo, a las naciones, ser testigo del campo de misiones y restaurar misiones del evangelismo a través del evangelio, a través del poder de Dios. Por eso hemos sido llamados esta mañana. Por eso somos un pueblo escogido. Por eso, remanentes, ustedes son escogidos, porque somos embagadores, somos élites, somos doctores espirituales, somos huertas espirituales, somos antenas espirituales. La torre tiene que levantar. Por eso la iglesia Manuel, que disfrutemos de esta semana, que tengamos la victoria, levantando en torre de oración. Así podemos llevar ese mensaje. Oremos. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias esta tarde, mi Dios, a través de tu palabra, mi Dios, queremos poder disfrutar tu mensaje, Padre Santo. Gracias, Señor, hace 2000 años atrás estuviste aquí en la tierra, Señor. Aquí estuviste en medio de nosotros, mi Dios. Así, Señor, tú viniste a este mundo, Padre Santo, para salvar la humanidad, mi Dios, para proclamar tu evangelio, mi Dios. Así, Señor, el tercer día, Señor, que tú resucitaste, mi Dios. A través de ese mensaje, Señor, a través de esta resurrección, Señor, queremos proclamar tu evangelio a 5000 tribus, a las 237 naciones. Así podemos levantar en discípulos absolutos en Panamá, en Latinoamérica, juntos con los pastores. Así podemos levantar los aposentos altos, mi Dios. Así podemos levantar los pastores, los misioneros, evangelistas, profesores, para poder entender tu mensaje pleno absoluto de Dios, Padre. Gracias, Señor, por llamarnos a esta época, mi Dios. Época de desastre, época de Nefilim, mi Dios, pero tú estás con nosotros, Padre. Guíanos a través de tu palabra, mi Dios. Esta semana que tengamos la victoria en el campo, con la familia, mi Dios. Gracias, mi Dios, esta mañana una vez más te damos esta tarde, mi Dios. Todo digamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.